Bueno, debemos utilizar la siguiente fórmula que nos dice moles del hidróxido de sodio es igual a 2 por 2 moles de hidróxido de sodio sobre un mol del del sulfato cúprico. Y esto nos daría un resultado de 4 moles de hidróxido de sodio. Ya, después debemos calcular la masa molar que nos dice que sería 23 más 16 más 1 y esto nos daría un igual de 40 gramos sobre mol. Vamos al siguiente paso, despejando ya lo siguiente, masa molar que sería 4 por 40 y sería 160 gramos. Y así es como tendríamos la respuesta a nuestro séptimo y último ejercicio. Bueno, esta ha sido mi exposición. Agradecer de antemano por la atención prestada y esperamos vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. El día de hoy vamos a resolver unos ejercicios de química. Bueno, vamos a empezar. El primer ejercicio nos dice, en la siguiente reacción, que es esta que podemos visualizar acá, nos pregunta lo siguiente. En esta reacción, ¿el magnesio se oxida o se reduce? Bueno, les voy a explicar. El magnesio pasa de estar compuesto de magnesio y oxígeno, en donde claramente podemos ver que el magnesio tiene una carga positiva de 2, a estar en su forma elemental de magnesio, donde acá tiene una carga de 0. Dado que la reducción implica ganar electrones y disminuir el número de oxidación, podemos llegar a la conclusión de que el magnesio en este caso se reduce. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, en la reacción de redox hay que romper los enlaces metálicos. ¿Esto es verdadero o es falso? Bueno, les voy a dar una breve explicación para llegar a la resolución de este ejercicio. Nos dice, en la reacción de redox lo que cambia es el estado de oxidación de los elementos. Debido a la transferencia de electrones, no necesariamente se rompen los enlaces metálicos, ya que los metales en estado sólido suelen estar en forma de red cristalina con enlaces metálicos y muchas reacciones redox ocurren en disolución o con compuestos iónicos. Ya, entonces, dada esta breve explicación, podemos llegar a la conclusión de que el siguiente enunciado es falso. Bueno, vamos a empezar con el tercer ejercicio. Este nos dice qué número de oxidación tendrán estos dos compuestos. En este caso sería el oxígeno y el aluminio. Ya. Bueno, les voy a dar una breve explicación para saber cuáles son los números de oxidación que tendrían estos compuestos. Nos dice, el oxígeno molecular es una molécula en su estado elemental, por lo que su número de oxidación en este caso sería el número 0. Ya. También por el otro lado, el aluminio en su forma pura también está en su estado elemental, por lo que su número de oxidación también vendría a ser el 0. Entonces, nuestra respuesta sería que los números de oxidación serían el 0 y el 0 en estos dos casos. Bueno, vamos a nuestro cuarto ejercicio. Este nos dice, con base en la información, identifica la ecuación química que cumple con la ley de conservación de la materia. Ya, en este caso podemos ver estas 4 opciones. Ya, les voy explicando una por una para saber cuál es correcta y cuál no. ¿Y por qué? Ya, bueno, vamos a empezar. En este caso, la primera ecuación sería incorrecta, ya que podemos ver que el aluminio tiene 2 átomos en reactivos y 3 en lo que serían productos. El oxígeno, en cambio, tiene 6 átomos reactivos y 9 en productos. En este caso podemos ver que no está balanceada. Entonces, esta respuesta sería incorrecta. Ya, la siguiente nos dice, en el aluminio está 2 por 2 en ambos lados, tanto 2 en el aluminio, 2 igual acá en el aluminio. En cambio, acá en el oxígeno podemos ver que hay 3, 2, y que esto igual hay 3 y 2 y que nos da igual a 6 por ambos lados. En este caso vemos que aquí está balanceado correctamente, entonces está muy bien esto. Ya, en el ejercicio número 3 nos dice, el carbono tiene un carbono en ambos lados, tiene igual hidrógeno 4 y 4 en ambos lados.
Ya, y el oxígeno. Multiplicamos los dos oxígenos de acá y los dos oxígenos de acá, que igual nos da 4. Entonces podemos llegar a la conclusión de que esta ecuación también está de manera correcta. Ya, vamos a la siguiente ecuación que nos dice lo siguiente. Ya, igual el oxígeno no está bien representado ya que es O2, es la forma estable del oxígeno en la naturaleza. Entonces, esta también sería incorrecta. Así podemos llegar a la conclusión de que nuestras respuestas correctas serían la número 2 y la número 3. Bueno, vamos a empezar con la resolución de nuestro quinto ejercicio. Este nos dice, con base en la ecuación, identifique los números estequiométricos de la siguiente igualación. Aquí podemos ver cuál es la ecuación que nos da. Bueno, les voy a explicar cómo debemos balancear. En el boro nos dice que hay 2 átomos de boro, pero en los productos hay boro en 2 diferentes compuestos. Se sabe que en una reacción con desproporción, el bromo puede formar el bromuro y también así el bromato, en una proporción de 5 y 1. Así que asignamos 6 moles de boro para obtener 10 moles y 2 moles. Ya, para balancear el potasio nos dice que hay 10 moles de potasio en el boro y hay nos dice que hay que sumar 10 en el bromuro y 2 en el bromato, sumando así 12 en total. Esto significa que los reactivos deben haber 12. Ya. Después, para balancear el oxígeno nos dice en los productos que aportan 6 oxígenos. En los reactivos el oxígeno también proviene del potasio, el oxígeno y el hidrógeno, y para que en esta ecuación esté balanceada también deben formarse 6 moléculas de H2O. Ya, para balancear el hidrógeno nos dice que deben haber 12 de potasio, oxígeno e hidrógeno que aportan 12 hidrógenos, que estos se distribuyen en 6 en el H2O porque por cada H2O se tiene 2 hidrógenos. Ya. Bueno, después debemos realizar la verificación. En este caso debemos multiplicar en este caso los 6 por 2, que nos da los 12 átomos de boro en los reactivos, los 10 en el bromuro y 1 en el bromato. Ya. En el potasio nos dice que deben haber 12, 10 en el bromuro y 2 en el bromato, y así ya se encuentra balanceado. En el oxígeno nos dice que debe haber 2 por 3, son 6 oxígenos en el bromuro y 6 en el bromato. Ya, en el hidrógeno nos dice que deben haber 12 en el potasio, oxígeno, hidrógeno y 12 en el H2O, para así que se encuentre totalmente balanceado. Entonces la respuesta a nuestro ejercicio sería que se necesita el 6, el 12, el 10, el 2 y el 6. Y así tenemos la resolución a nuestro quinto ejercicio. Bueno, vamos a empezar con el sexto ejercicio. Este nos dice, el ozono se utiliza principalmente para purificar el agua potable. Cuando el mercurio se expone al ozono, pierde su brillo metálico, dando lugar a la formación de óxido de mercurio, tal como lo muestra en la siguiente ecuación. La ecuación es la siguiente. Ya, nos dice, si se considera la ley de la conservación de la masa y la masa del oxígeno son de 16 gramos sobre mol, nos dice, identifique el número de moles de mercurio que se necesita para reaccionar a 3 moles de ozono. Bueno, para poder saber esto vamos a ocupar la siguiente fórmula que nos dice moles de mercurio sería igual a 3 por, y aquí ponemos un mol de, en este caso, mercurio y un mol de oxígeno. Ya, resolvemos la ecuación y nos da un resultado de 3 moles de mercurio. Y así es como llegamos a la respuesta de nuestro sexto ejercicio.
Bueno, vamos con nuestro séptimo y último ejercicio. Este nos dice, con base en la información, identifica la cantidad en gramos del hidróxido de sodio que se requiere para obtener 2 moles de sulfato de sodio. Considera las siguientes masas. En este caso nos dice que el sodio tendrá 23 gramos sobre mol, el oxígeno tendrá 16 gramos sobre mol, el hidrógeno tendrá 1 gramo sobre mol y el sulfato tendrá 32 gramos sobre mol. En la industria del sulfato de sodio tiene varias aplicaciones, como el detergente en polvo, constituyente del vidrio disolvente, de tinturas, entre otros. En el laboratorio se obtiene mediante la reacción entre el sulfato cúprico y el hidróxido de sodio la siguiente reacción. Bueno, para resolver debemos ocupar la siguiente fórmula que nos dice